Queridos amigos, buenas tardes. Aquí en Educación y Política, nuevamente por Canal B, tenemos como invitado al doctor Wolfgang Grosso. Él es presidente del partido Integridad Democrática. Nos visita para que nos cuente sobre la conformación de su partido, qué lo motivó, porque él es un general en retiro de la Fuerza Aérea Peruana. Y vamos a conversar esta tarde con él para que nos diga realmente qué lo impulsa a salir de la vida militar y entrar al hermoso mundo de la política. Bienvenido, Wolfgang. Buenas tardes. Buenas tardes, José. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? En principio, para agradecerte por la oportunidad que me brindas de conversar, dialogar y conocer un poco más sobre Integridad Democrática, que es el partido que estoy liderando en este momento. Bueno, es una pregunta definitivamente que cae por su propio peso. ¿Por qué una persona decide ingresar a un mundo un poco complejo como es la política y dejar su zona de confort, muy bien ganada, por cierto, ¿no? Yo estuve 37 años al servicio de la patria en la Fuerza Aérea. Llegué al grado máximo de general. Soy defensor calificado de la patria. Tengo esa condecoración. Tengo el grado de doctor también. Y ejerzo la docencia. Entonces uno dice, ¿por qué entrar si ya llegaste a un punto donde bien ganado creo que puedes desarrollar una labor de lo que me gusta, que en este caso es de servir, ¿no? Entonces, la decisión y la respuesta es muy simple. Por la indignación y preocupación, por decirlo menos, que sentimos todos los peruanos ante un escenario tan complejo como el que estamos viviendo en nuestro país. A todos no nos resulta ajeno que realmente aquí en nuestro amado Perú esté sucediendo lo que está sucediendo, una ausencia de liderazgo, una convulsión. Todavía no estamos en un estado fallido, gracias a Dios, pero podríamos estar camino a él si es que peruanos de bien, como yo pienso, no nos juntamos a través de una plataforma que nos brinde por lo menos una esperanza, y que nos dé por lo menos el camino, ese derrotero hacia un Perú mejor. Eso fue lo que me tomó, lo que hizo que tome la decisión de fundar un partido. Al principio me decían que era un iluso, que era un loco, que por qué hacía eso, que no lo iba a lograr, pero ya estamos a puertas de poder entrar a la arena política en el 2026. Sé que hay muchos partidos políticos, pero estoy completamente seguro también que la población va a decidir y va a tomar la mejor decisión. Qué bueno sería que por lo menos hayan más propuestas como las que tenemos nosotros en Integridad Democrática, un partido, como decimos, con preceptos muy claros como la decencia, eficiencia y valentía. Y eso es lo que requiere nuestro país, es lo que anhela la población, y estoy seguro que vamos a tener como digo, una alternativa justamente para la población. Tu perspectiva como líder del partido político, nos acabas de explicar que estás indignado ante el escenario que vivimos, ante una falta de liderazgo. ¿Cuáles son los aspectos o los ejes principales por los cuales tu partido político incidiría para poder cambiar el funcionamiento del gobierno y el funcionamiento del Estado peruano? Sí, bueno, lo que voy a decir es un diagnóstico que todos lo sabemos, ya lo venimos hablando, creo que se escucha en todas las propuestas. Es primero, bueno, en primer término, la inseguridad es lo que se escucha, ¿no es cierto? Pero creemos nosotros que hay 4 ejes por los cuales tenemos que trabajar muchísimo. Uno de ellos es la educación, que es fundamental para nosotros. La educación es la base de todo. Si no tenemos un buen sistema educativo acá en el país, poco o nada se puede avanzar o se va a lograr avanzar. También otro aspecto importante es la salud, el sistema de salud, también fundamental, que sea de alcance universal para toda la población. Tenemos la infraestructura y finalmente la seguridad. No quiere decir en ese orden, pero son los 4 ejes que pensamos nosotros que cualquiera que llegue a asumir las riendas de nuestro país tiene que poner particular atención. Pero, a ver, te digo, ese es el diagnóstico,
¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo podemos atacar un problema que está enquistado en nuestra sociedad, en nuestra población, en nuestro gobierno, en nuestro país? Eso va asociado a la corrupción imperante en el Perú. Esto se ha enfatizado en los últimos gobiernos, Pepe, ¿no? Se ha enfatizado, ha salido a la luz, obviamente lo que ha ayudado para que esto salga y se conozca son los medios de comunicación y las redes sociales. Antes no era de un acceso tan fácil, ahora pues donde lo que ponen sale en las redes sociales, pero la corrupción está ni siquiera desde el inicio de la República como país, ¿no? Hace 203 años, sino esto viene desde atrás, ¿no? Desde la época de la colonia, ¿no? Cuando vinimos y fuimos conquistados con los españoles. Es algo que viene ya a lo largo de la historia del Perú. Pero que se ha enfatizado, sí, y que se ha incrementado y que cada vez es de más dominio público, ¿no? O sea, todas las personas ya... ¿Se ha enfatizado o se ha hecho más visible? Las dos cosas. Se ha enfatizado y se ha hecho visible, ¿no? Porque ahora ya es increíble lo que pasa, lo que vemos nosotros como organizaciones políticas antagónicas que son de posiciones de veredas opuestas, se juntan para poder seguir, para mí, lucrando con el país. Eso es lo que pasa. Lucran con el país, siguen teniendo ese manejo del poder, pero para su beneficio propio, particular. Y de verdad que ninguno se salva. Lo que vemos nosotros en el Congreso, en el Ejecutivo, una absoluta falta de liderazgo en general, ¿no? Ahora, en el Congreso, en las principales instituciones del Estado, ninguna se salva. El día de ayer, fíjate, ya todos los días que nosotros vemos la televisión, vemos los noticieros o los programas periodísticos que cumplen una labor fundamental, ¿eh? Yo pienso que la prensa es fundamental en este aspecto de control. Lo que pasa es que dependiendo en la posición que estés, te guste o no te guste, vas a ir querer que nadie diga nada, ¿no? Pero realmente la prensa cumple un rol muy particular e importante. Pero vemos, por ejemplo, no sé si lo viste ayer, el caso de este personaje que fue elegido o nombrado, mejor dicho, como director de asuntos interinstitucionales de la Contraloría General de la República, el primer órgano de control del país, y que viene con una serie de cuestionamientos, salió el reportaje, pero lo que me llama la atención, una persona que viene con unas denuncias de violencia familiar. O sea, ¿dónde están los valores? ¿Dónde está el criterio de decisión para nombrar una persona? Más allá de todo el contubernio, todo lo que se mueve atrás, ya sabemos y lo hemos visto, pero como si no hubiesen más peruanos de bien, como digo, con una trayectoria limpia, con un buen derrotero, no solamente personal, académico, laboral, y que puedan cumplir estas funciones. Entonces, para mí es una burla, realmente. Esto es una burla lo que pasa y la población, por eso viene la indignación, por eso vienen estas agresiones, que no las justifico, pero son reacciones de gente que ya, de las mismas personas que se sienten indignados, no saben qué hacer. Y recurren a la violencia, que no la justifico obviamente, pero uno dice, ahí está, pues eso es lo que pasa. Ese es el reflejo de lo que sucede en nuestra política, donde las personas se sienten no representadas, y no solamente no representadas, sino burladas por nuestras autoridades. ¿Qué harías para eliminar o reducir la corrupción? A ver, como gobierno. Sí, primero uno tiene que... El ejemplo se da desde la cabeza, ¿no es cierto? Si desde la cabeza no tienes una política adecuada de transparencia, pero de verdadera transparencia, poco o nada tampoco vas a hacer. Los presidentes que hemos tenido, Pepe, a lo largo de estos últimos años, últimos gobiernos, todos han sido cuestionados. Ninguno se salva. Todos, por una razón u otra, pero han sido cuestionados, sentenciados, enjuiciados, bueno, autoeliminados. Hemos tenido de todo acá en el país. Por eso digo, el ejemplo viene de la cabeza. Pero no solamente tiene que haber decisión desde arriba, que obviamente tiene que ser compatible con la decencia, con la transparencia, con la integridad, sino también con acciones. Porque cuando
sucede, y yo camino por las calles y hablo con las personas, todos, al inicio es un rechazo absoluto. Un político más, dicen, o habla y que promete y no va a cumplir. Pienso que acá lo que se debe hacer son acciones concretas. Una de las propuestas que tenemos nosotros en Integridad Democrática es que, de ser el caso, y yo asumir el gobierno de nuestro país, pasaría el polígrafo o el famoso detector de mentiras. Entonces, esta herramienta científica, ¿no? que no sirve como, no tiene un parámetro de ley, mejor dicho, porque no sirve como una prueba legal, ¿no? Pero sí referencial. Entonces, si el presidente de la República lo hace públicamente, con una entidad que sea nombrada por la sociedad civil para que no sea juez y parte, y pase esta prueba, donde la principal pregunta sea, ¿usted ha hecho uso o mal uso de los fondos públicos para el beneficio personal, directo o indirectamente? Y eso sea público, y que sea todos los años. Si el presidente de la República lo pasa, tendrían que pasarlo todos los funcionarios públicos, desde los ministros para abajo. Ya eso en cuanto a los aspectos éticos, claro. Perfecto. Pero a nivel, por ejemplo, de esto que se habla mucho, que también incide en la corrupción, la tramitología. ¿Cómo quitarías esa pésima percepción también que la Contraloría tiene respecto a la inversión pública? Porque si algo ha hecho la Contraloría en estos últimos años es meterle miedo al funcionario público. Y el funcionario público no toma decisiones. Claro, ves que son dos aspectos, ¿no? Uno es como hablar la seguridad y la eficacia en los tiempos, ¿no? O sea, si es que a veces pones muchos candados y esos candados hacen de que el tiempo no sea eficaz para la toma de decisiones, o viceversa. Cuando no pones controles, también hay un libre albedrío para tomar decisiones, y ahí viene también otro tema, que es el mal uso de los recursos del Estado o la corrupción. Tenemos un Estado elefanciático, definitivamente. Tenemos que cortar, tenemos que reducir el aparato estatal, definitivamente. No le puede gustar a muchos eso, pero es lo que corresponde, hacer un Estado más eficiente, con mecanismos que permitan al funcionario la toma de decisiones, que sea eficiente como corresponde, pero también que existan mecanismos de control en el uso de los recursos en la toma de esas decisiones. A ver, a nadie nos resulta ajeno cómo se maneja, por ejemplo, el uso de los recursos del Estado en los funcionarios, en las autoridades. Se habla como una inversión, porque así se usa ese término, inversión. Yo voy a invertir para tener una posición, se compran los puestos en el Estado, eso ya lo sabemos, ¿no? Las autoridades que son elegidas invierten a través de una plataforma política para llegar y poder tener la posibilidad de tomar decisiones en obras públicas y licitaciones. Ahí aparece el famoso diezmo, el mal manejo. Entonces, ahí ese es el caldo de cultivo de la corrupción, para mí, ¿no? Entonces, dentro del estudio que hemos hecho nosotros, tenemos que darle la oportunidad a las personas para que tengan la toma de decisiones, pero controlada. O sea, controlada en el sentido no para que lo fiscalices y le pongas muchas trabas o pasos burocráticos, sino que en el control de lo que está haciendo en el uso de esos recursos, en el gasto. O sea, eso no quiere decir, a veces se entiende mal, y como tú lo manifiestas, que se ponen una serie de pasos, desde el paso 1 hasta el procedimiento 30, ¿no es cierto? En ese procedimiento 30, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas autoridades locales, muchas veces por falta de experiencia, por falta de capacidad, no ejecutan el gasto y regresa, ¿no?, al Estado. Otros son muy vivos, ya conocen cómo es el manejo, pagan, compran, coluden, coimean, corrompen y salen pues las obras rapidito. Ejecutan, pero ejecutan pues con obras que ya sabemos nosotros sobrevaloradas, o con ese pago de ese terrible diezmo que va a las manos de los bolsillos o a los bolsillos de algunos cuantos, y ahí es donde prácticamente se va el 13% del presupuesto general de la República. Pero también se habla de una ineficiencia de los gobiernos regionales. ¿Tú estás a favor de la descentralización, como se ha venido aplicando? Yo pienso que la descentralización no es mala en la medida que sea bien estructurada. O sea, en el sentido
de que a los gobiernos le debes dar la capacidad, la autonomía para que puedan ejercer y hacer el pago o sea, el gasto, el presupuesto, pero también con un control adecuado, con una supervisión paralela. O sea, no puede... Pero el problema que tenemos con los gobiernos regionales es que no hay una capacidad real de inversión pública. Porque no hay cuadros, no hay funcionarios preparados, técnicamente también. Ese es el problema. O sea, el problema es que a eso me refería, por eso justamente los preceptos de integridad democrática son eficiencia, decencia y valentía. Bueno, es un tercer... O sea, ¿mantendrías tú el sistema de descentralización? Mira, yo en lo personal yo lo elimino. Pero, a ver... Yo creo en la desconcentrar, pero no en descentralizar. Bueno, lo que yo digo es cuestiones de términos. O sea, tú me dices, el desconcentrar o descentralizar prácticamente es el mismo concepto, pero visto de una manera distinta. O sea, el desconcentrar es que tú le permites a las autoridades regionales que puedan tener la capacidad de ejecución de gasto. Correcto. O sea, pero bajo una supervisión del gobierno central. Claro, a eso me refiero. O sea, lo que te digo es, yo no quitaría la descentralización, pero que tenga una supervisión desde el gobierno central, pero que sea una descentralización equitativa, justa, eficiente y que obviamente supervisada y controlada para que ese dinero no se vaya a los bolsillos de algunos cuantos. Y en todo caso, vamos a hablar de una autoridad que sea transparente e íntegra, pero como tú manifiestas, con funcionarios que no tienen la capacidad para ejecutar ese presupuesto. Entonces, para eso está el Estado central. No quiere decir que el Estado central sea el que los cohíba, el que los tenga prácticamente con las manos atadas, sino que permita el Estado, con su capacidad de gestión, con funcionarios obviamente preparados, idóneos, que les dé esa orientación de la mano. Acá, cuando hablamos de transparencia, no tiene que haber esos grupitos donde se maneja de una manera arcana, secreta, los manejos de ese presupuesto, sino transparentemente, bueno, vamos a ayudarnos todos, porque al final lo que prevalece es el país, no la región. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que ayudar a estos funcionarios. Si no tienen esa capacidad, tenemos que orientarlos, darle las herramientas para que puedan ejecutar. Quiero hacer una analogía pequeña. Es como, y siempre lo traigo a colación, hace poco la prueba, la norma que le permite a los profesores, por ejemplo, no quiero salirme mucho del tema central, pero que permite a los profesores que no han aprobado la prueba PISA, que puedan ejercer la docencia. Eso, por donde tú lo veas, es una medida populista. Me van a escuchar los profesores y los que no han pasado van a decir, oye, de acá, es una persona que no nos va a permitir. No es eso, queridos hermanos, patriotas peruanos que quieren ustedes una educación para los jóvenes, una buena educación. Lo que se trata es de que, como gobierno, ¿qué haría yo? Y como padre de familia, como todos, muchos que tenemos hijos, queremos una óptima educación. Yo no le permitiría a esos profesores que enseñen porque no están en esa capacidad. Lo que tenemos que hacer es capacitarlos, darles las herramientas. No es que le decir, no vas a enseñar y chao, y te vas a la calle y te quedas sin trabajo. Pero si son profesores que no quieren ni capacitarse, no quieren dar exámenes. No, pues ahí sí, pues, ahí sí ahí sí, por favor. O sea, hay profesores que son profesores por ley. Sí, pero ahí sí se tiene que ejercer, como siempre digo, el principio de autoridad, no autoritarismo. El principio de autoridad que tiene que tener un gobernante, que tiene que tener un país. O sea, si a tú una persona le das la posibilidad de que se prepare, lo capacites, lo ayudes para que haga una mejor función, entonces, si la toma, enhorabuena y que se reincorpore al sistema educativo, porque lo que queremos nosotros es mejorar el sistema educativo para nuestros jóvenes, para nuestros hijos. No queremos alguien que simplemente se pare y que no sepa ni los métodos, ni tenga la capacidad, ni los conocimientos, ni la preparación. Pero si tú le das las herramientas y no las toma, ¿qué vas a hacer? Tienes que ejercer lo que corresponde. No queremos nosotros, como te repito, una pésima educación para nuestros hijos, ¿no? Nuestra juventud. En materia de seguridad, ¿qué harías? Ya, muy bien. Algo tan simple como lo que voy a decir. A ver. Sacar a los delincuentes de la calle. Sacarlos. Y cuando digo sacarlos, es que no suceda, por ejemplo, que acá alguien te roba un celular y a las 24 horas lo dejan libre, ¿no?
o lo que sucede permanentemente con todos estos delincuentes o con mafias o hacen estas reuniones y de todo tipo. No solamente hablemos de los extranjeros, sino acá también la delincuencia acá local, ¿no? Lo que prácticamente este grupo de desadaptados ha tomado el control de las calles y está poniendo contra las cuerdas a un país de 34 millones. Eso es inaceptable, inaceptable. Acá se tiene que ejercer, como repito, un principio de autoridad. Lo que corresponde. Delincuente que comete un delito, simplemente solo se le saca de las calles y acá no tiene que haber pena suspendida, acá tiene que haber pena efectiva, sea cual sea la magnitud del delito, mayor o menor medida, o sea, la medida de detención, pero tiene que haber pena efectiva. Se tiene que, eso es algo que seguro ya lo habrán escuchado en otras propuestas, se tiene que incrementar, se tiene que hacer una reorganización del sistema penitenciario de todas maneras, urgentemente, pero ¿Privatizaría las cárceles? No privatizaría las cárceles. Yo creo que el Estado tiene que tomar el control de lo que corresponde, pero eficientemente. Pero ¿no? Mira, ¿cuántos años las cárceles están en manos del Estado? Sí, pero no pasa nada. Claro, pero, o sea, pero ¿por qué, pues, Pepe? No, porque tenemos, ¿a quién tenemos, pues? O sea, ¿qué presidentes que más han estado pensando en cómo recuperar su inversión política que en preocuparse en un aspecto tan importante como la seguridad que en los últimos años también se ha enfatizado terriblemente? Mafias organizadas, bandas, que prácticamente han tomado el control de las calles. Entonces, se tiene que cuando a mí me refiero a reestructurar el sistema penitenciario, por ejemplo, es, a ver, tú que ya viene un sistema, porque es un sistema ya que está podrido, está corrupto, lamentablemente, ¿no? Entonces, tú a un miembro del INPE, por ejemplo, ¿no? Lo mandas a cuidar una cárcel, lo mandas a 4.000 metros de altura, está en la calle, está arriba, 4.000, muriéndose de frío, ¿no? Ok. Esta persona prácticamente vive en las mismas condiciones que el preso. Prácticamente, digo, ¿no? Lo único que lo separa es un muro. Lo peor de todo que este miembro del sistema penitenciario del INPE paga su alojamiento porque no es de la zona, paga su alimentación en la calle, pasa frío, ¿no es cierto? Y está metido todos los días ahí cuidando hasta que le toca sus vacaciones dentro de un año. Mientras el preso, adentro del muro, el Estado gasta $7 por día en su alimentación, tiene un alojamiento, porque está dentro de la cárcel, así no, pero está, y tiene mejor salud que uno de la calle, porque de la calle va a un centro de salud, pide una cita y se le dan de 2-3 meses. El delincuente lo atienden inmediatamente, ahí dentro de la cárcel. Fíjense esa disparidad, ¿no? Entonces, primero, tiene que haber como te digo, una reingeniería, tiene que insertarse un adecuado y óptimo sistema de inteligencia dentro del INPE, por ejemplo. A estas personas tú los tienes que enviar así tipo como hacen las minas, lo envías, hay que invertir, pues para eso tiene plata el Estado, los traes cada 21 días a su sitio de origen, le pagas su transporte, le pagas sus viáticos y le pagas un sueldo adecuado porque está a 4.000 metros de altura también cuidando. ¿Y eso te garantizaría evitar con la corrupción a las cárceles? Sí, porque sabes, claro, pero van con otras medidas colaterales. Funcionario que ose, simplemente permita que alguien pase un celular, una droga o lo que sea, inmediatamente lo pasas al otro lado del muro. Así como una medida radical con las leyes que corresponda para ejercer ese principio de autoridad. Entonces, tú tienes que darle las condiciones también. Ahora es otro tema que voy a hablar sobre las fronteras vivas, pero tienes que darle las condiciones. Por un lado, me refiero al INPE. En cuanto al delincuente, ya pues, ¿cómo es posible que nosotros los peruanos, le tengamos que pagar la alimentación a estos delincuentes? El delincuente se tiene que pagar su alimentación, se tiene que pagar el sitio donde está alojado, en este caso de la cárcel, porque nosotros estamos invirtiendo en esas cárceles, ¿no es cierto? Ok, entonces, para darle una seguridad a toda la población. Entonces, estos delincuentes y los que están detenidos y presos y cumpliendo una pena, van a trabajar, pero no para cortar la pena, sino para pagar su alimentación y su alojamiento. Esas son medidas que se tienen que tomar y que
y que todos, o sea, porque si no, esto es una burla, es el delincuente llega, comete el delito, sabe que le dan una pena, termina, la cortan, sale a las calles, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros buscar aquellos mecanismos donde el delincuente sepa que lo que va a hacer va a pagar realmente. ¿Qué te parece el plan Bukele? Todo lo que está haciendo Bukele, yo lo tenía estructurado el año 2017. Todo lo que está haciendo él, el año 2017, cuando él era coronel y nació la idea de integridad democrática frente a lo que estaba pasando y que no está en la situación en la que nos encontramos, todo eso lo tenía yo. Es lo que te estoy diciendo. O sea, acá, por ejemplo, porque a eso iba. Por ejemplo, tenemos que construir más cárceles, definitivamente centros penitenciarios, pero grandes, megacentros penitenciarios, arriba, en la altura o en la selva, por decirte, ¿no? Entonces, pero me van a decir a mí, bueno, general, no, doctor, no, pero eso usted va a empezar el gobierno y mientras viene el proyecto de inversión pública, los procesos, mientras se construyen, van a pasar 5 años, 6 años. No importa, pero tenemos que pensar a futuro, no por eso no voy a dejar de hacerlo, porque si voy a pensar eso jamás haría nada, ¿no es cierto? Entonces, y no me interesa lo que se demore, pero mientras eso suceda, tú adecuas, por ejemplo, pienso yo, establecimientos tipo cuarteles, por ejemplo, donde se adecúen, hay cuarteles que de repente ya no tienen un funcionamiento. Ahora, se le critica a Bukele el tema de los derechos humanos. Uh-huh. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, a ver, nuevamente te repito, donde los derechos terminan, donde empiezan los derechos de la otra, ¿no es cierto?, de la otra persona. Entonces, pienso que lo que él está haciendo era necesario, era estrictamente necesario para sacar de este país del Salvador del problema en que se encontraba hundido prácticamente con la delincuencia. Porque El Salvador, hay que también decirlo, es un país que es muy pequeño y nosotros como Perú, como país, tenemos 10 veces más los problemas que ellos tienen. O sea, no quiero decir que lo que he hecho haya sido fácil, pero era un problema y lo atacó frontalmente. Lo que corresponda a eso, ese es el compromiso y el trabajo que le corresponde a un estadista humanitario, tomar las decisiones que corresponda para el país, para toda la población. Si eso va a ser después gestionado como derechos humanos, bueno, tendrá que responder quien tome esa decisión, pero pienso que no puede ser, y nuevamente repito, que un grupo de desadaptados ponga contra las cuerdas a las personas, a la población en general. O sea, cuando tú ves, ya prácticamente nos hemos acostumbrado a ver eso en los medios de comunicación, en los noticieros, es todos los días, hay muertos, sicarios, en fin, todo. Todos los días vemos muertos, una cantidad de muertos por todos lados. Ya se nos ha hecho costumbre. Era en la época cuando estaba el terrorismo, por ejemplo, y que somos más o menos contemporáneos, y habían bombas todos los días, 4 o 5 bombas todos los días, se ha hecho normal. Y seguimos así y no hacemos nada. O sea, tenemos que nosotros agarrar a estos desadaptados y que tienen que sentir el peso de un Estado eficiente, un Estado donde se cumpla el verdadero Estado de Derecho, ¿no? Entonces, si es lo que le corresponde a un mandatario, es lo que tiene que hacerse. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando estaba el presidente de Chile, Salvador Piñera, vivo, no sé si tú te acuerdas del caso de un carabinero, un policía, que sí, mató a un tipo en un aeropuerto porque estaba en una situación sospechosa y prácticamente iba a avanzar el carro, le iba a atropellar y el policía, el carabinero, hizo uso de su arma. En la noche, ¿qué hizo el presidente? Salió en cadena nacional y dijo que él, como mandatario, como presidente, asumía la responsabilidad de la acción del efectivo policial. Lo avalaba en el sentido de que estaba primero la seguridad general de todo el país, se le está cumpliendo una función. Acá vemos, por ejemplo, que un policía mata a un delincuente, ¿no?, en flagrancia, y el policía termina preso. ¿Dónde se ha visto eso? Entonces, en la medida que un presidente no salga y tenga la valentía, el coraje de asumir esa responsabilidad, decir, yo soy el responsable, no quiere decir que tú le des la prerrogativa a los policías que sea el lejano oeste, tampoco que disparen a todo el mundo, ¿no? Dentro del ejercicio de sus funciones y las prerrogativas que les corresponde como un policía. Pero si el policía sabe que al hacer uso del arma, de su arma, de reglamento, viendo una flagrancia, sabe que no va a estar amparado por un Estado y que lo va a a irse preso, entonces no hace nada. ¿Permitirías la venta libre de armas, como en Estados Unidos? No, porque ya comienza el descontrol, ¿no? O sea, si Estados Unidos, que es un país tan ordenado
como lo es, ¿no? Y hay todos esos problemas, imagínate que acá no, acá tenemos que primero solucionar los problemas que tenemos estructurales como país, ¿no? O sea, este cambio, Pepe, lo que queremos nosotros de Integridad Democrática es un cambio que no va a ser en 4 o 5 años, es un cambio generacional, ¿no? Demanda mucho tiempo, pero tenemos que empezar. Pero tampoco podemos decir demos un gran salto sin ir trabajando los pilares, las estructuras de un Estado que sea eficiente, ¿no? Es como decimos, ¿no? El Perú, por ejemplo, ¿no? Queremos, me preguntaron una vez, ¿privatizaría Petroperú? ¿Está de acuerdo con la privatización de Petroperú? En este momento, sí. Yo sí estoy de acuerdo con la privatización de Petroperú en el contexto en que nos encontramos con un Estado corrupto, ineficiente, incapaz. Pero pienso yo, como profesor de empresa, porque enseño empresa justamente, ¿por qué no tenemos la capacidad nosotros de gestionar nuestras entidades? Si fuese un Estado como otros de repente, aunque las comparaciones son odiosas, y yo siempre digo, tenemos todo el potencial para hacerlo como país. Como ¿Pero crees que el Estado es un buen empresario? Si es que, bueno, debería ser un buen empresario. No, si tú me preguntas actualmente el país como Perú o en general, ¿tú te refieres? En general. No, sí, bueno, si tienes autoridades, a ver, vamos a hacer una comparación. Países como, por ejemplo, Finlandia, ¿no? Donde la corrupción, los niveles de corrupción son bajísimos y la educación tiene unos índices pues elevadísimos, podría y funciona adecuadamente, ¿no es cierto? Pero son realidades distintas. Yo lo sé, por eso te digo, o sea, si tú me hablas... En el Perú ha fracasado el modelo intervencionista. Sí, pero a eso me refiero, porque es el reflejo de 200 años. O sea, 200 años hemos vivido sumidos en la corrupción, en la inoperancia, en la incapacidad. Si tuviésemos autoridades sumamente correctas, íntegras, capaces, ¿por qué no tener la posibilidad de manejar eficientemente una entidad en general, me refiero, ¿no? Lo que pasa es que Petroperú, ya lo sabemos nosotros, ha sido siempre la caja chica del gobierno de turno. O sea, echan mano, tenemos una entidad, también lo digo, elefanciática, donde tenemos funcionarios que ganan mucho dinero, donde el presupuesto se da mucho en remuneraciones, en planillas, y no vemos ningún... ¿Achicarías el Estado? Claro, de todas maneras. De todas maneras. Tiene que hacerse. O sea, yo creo que gobierno que entre a liderar el país, sea quien sea, ojalá seamos nosotros, pero tiene que hacerlo, ¿no? Si no, vas a tener un Estado, como te digo, elefanciático, ¿no? ¿Y estás a favor de la creación del Ministerio de Infraestructura? Estoy de acuerdo con que, primero, que para empezar, en ese sentido, en la orientación de la pregunta, que el Estado debe achicarse. Tenemos muchos ministerios. Se tienen que agrupar, pero con una planificación adecuada. Yo no estoy de acuerdo que en un mensaje a la nación brindado, de una cantidad de horas increíble, ¿no? Se tome una decisión de esa envergadura, de esa naturaleza. Crear un Ministerio de Infraestructura donde saques de los diferentes ministerios esas unidades ejecutoras y la agrupes en una sola. Eso va a demandar mucho gasto, mucho tiempo, y pienso yo que ha sido muy apresurada. Pero sí creo que deben juntarse ministerios. Nosotros tenemos que tener unos 7 u 8 ministerios muy eficientes, ¿no? Y que se agrupen en sus funciones y no elevar, ¿no?, el aparato estatal y disminuir la burocracia. Pero acuérdate que la reforma de reducción o el juntar ministerios pasa por el debate en el Congreso. Claro. O sea, el Congreso al final tiene que dar esa ley. Bueno, como todas las leyes que se dan. Correcto. O sea, a ver, yo te digo una cosa, pienso que soy muy soñador quizás, idealista. He aprendido a ser más pragmático también en el devenir político. Pero creo y estoy convencido de que habemos muchos peruanos de bien, muchos. Lo que está sucediendo ahora, solamente es el reflejo de un grupo de personas que quieren seguir beneficiándose con el país.
Entonces, los que ejercen una función legislativa en el Congreso, ahora con la bicameralidad, pienso que tienen que anteponer los intereses colectivos y no los personales, ¿no? En ese sentido, no gobernar y no legislar a favor de sus agrupaciones o de sus bolsillos, sino en el interés público, en ese bien común como me refiero. Entonces, cuando haya acciones, es mi opinión, Pepe, cuando haya acciones que todos los peruanos sepamos, ¿no es cierto?, que es lo correcto, y tengas, como ahora, ¿no?, una presidenta, por ejemplo, ¿no?, que está prácticamente secuestrada, por decir, por el Congreso, porque no puede tomar decisiones porque está tan atomizado y todo jala. Pero también eso es parte del funcionamiento del sistema político, Sí, ¿no? yo lo sé, pero cuando no hay una mayoría parlamentaria no, claro, para el gobierno, etcétera, claro, ¿no? pero el problema es que cuando tú no puedes tener la capacidad de decisión y estás amarrado por un Congreso como el que estamos viendo ahora, que ya sabemos todo lo que pasa, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacerlo evidente. Esa es mi percepción y lo que yo creo, ¿no? Cuando tú veas que hay cosas que no están correctas y que sabes que la población en este momento no se ve representada por estos congresistas en este periodo. Es la verdad, es la realidad. No lo digo yo, lo dicen todos, ¿no es cierto? Entonces, cuando no se sienten representados y tú tienes un presidente, es la primera, ¿no? Es la primera autoridad de un país, y ve que no tiene que hacer, tiene que recurrir al pueblo en el sentido de informarle. Oye, ¿saben qué? Yo daría un mensaje a la nación. Oye, tenemos que hacer estas medidas y el Congreso no las aprueba, ¿no? Vamos a ver, que haya una presión pública, pero la presión no con marchas, ¿no?, sino que la población sienta, o sea, y sienta que se ve que el presidente de la República, que es la principal investidura del Estado, no los está dejando abandonados y no se siente y no está sentado en el sillón presidencial simplemente figurativo, sino que invoque, llame a la atención y que también estos padres de la patria, ¿no es cierto?, sientan también que están escuchando el clamor del pueblo. Porque cuando ha pasado eso, yo recuerdo, sale la presidenta Boluarte y le dice, señores del Congreso, necesitamos al Congreso, le pido al Congreso. Al día siguiente los medios dicen, enfrentamiento del gobierno con el Parlamento. Ya. ¿Cuál debe ser el papel de los medios de comunicación? A eso me refiero. O sea, el rol de los medios de comunicación para mí es fundamental porque develan y ponen en evidencia todo lo que pasa. El problema es que ¿qué sucede? Vamos a poner un ejemplo y explicarlo para todos, ¿no? Yo, presidente, hablo en términos generales, tengo rabo de paja, ¿no? Tengo problemas, entonces, como ya estoy coludido por ciertas acciones, entonces yo quiero que la prensa esté calladita, no diga nada. Sea lo que sea, ¿no? Tengo el caso del hermano, estoy a poner un ejemplo general, ¿no? Y todos los presidentes, todos los que hemos pasado, porque ninguno se salva. Entonces, en la medida, cuando la prensa está a favor, qué bacán, ¿no? Yo no digo nada. Pero cuando ya me comienza a develar y destapar todos los casos, como el que hemos visto ahora que me he mencionado en el caso de la Contraloría de este funcionario, es evidente que ha habido una colusión para nombrar a esta persona. Pero te decía lo siguiente, ¿cómo hacer para que la prensa, por ejemplo, tú acabas de decir, me pareció muy interesante, ¿no? La presidenta de la República debe salir y explicar a la población. Debe serlo. Correcto. De lo que necesita, por ejemplo, el gobierno por parte del Congreso. Entonces sale la presidenta y dice, señores del Congreso, necesitamos que ustedes nos apoyen, necesitamos aprobar la ley A, la ley B, la ley C. Al día siguiente, los medios interpretan ese pedido que hace la presidenta al Congreso como un enfrentamiento. Ves que, a ver, lo que pasa es cómo lo expresas y cómo te comunicas, Pepe. O sea, mi percepción, ¿eh? Yo veo que sale la presidenta y prácticamente yo no sé la verdad no sé si identificar si es una posición firme o está rogándole al Congreso, ¿no? Entonces, o está hablándole, no, la verdad, acá las cosas tienen que ser contundentes y claras, ¿no? Y la prensa, bueno, o sea, en la medida también que la prensa, porque sucede también,
¿Cuántos días ha pasado que la presidenta no ha salido, no declarado en los medios de comunicación? Ya también por todos lados hay enfrentamientos y confrontación. Entonces, acá, en este momento, y esa es la convulsión que vimos en el país, lo que siga A o B, todo va a ser criticado. Pero cuando tengas una posición de firmeza, de honestidad e integridad, tú tienes la prerrogativa de salir con toda tu pensamiento, tu posición, y nadie te va a cuestionar. Me podrán cuestionar porque no les gusta mi saco, porque no les gusta mi sonrisa o lo que sea. Pero nadie me va a cuestionar por mi posición y mi convicción. Que si es una convicción y posición y firmeza a favor de la gobernabilidad del pueblo, que no le guste mi cara, que no le guste lo que sea a las personas, a los medios de comunicación, es problema de cada uno de ellos. Pero sí que la población en general vea a una persona que realmente está ejerciendo su autoridad como primera magistratura del país, ¿no? O sea, como el presidente de la República. Los medios de comunicación se encuentran polarizados. Hay muchos temas que se ven por todos lados. Hay intereses, pues, Pepe. Por todos lados hay intereses, esa es la verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, Castillo, ¿no? Salió cuando estuvo en su gobierno, dijo que a los medios de comunicación les iba a quitar la publicidad estatal. Para mí es un error. Yo pienso que no, al contrario. O sea, los medios de comunicación, y eso tiene que entenderlo la población, es como una empresa. Son empresas. Son empresas, ¿no es cierto? Entonces, y buscan una rentabilidad, ¿correcto? Lo cual está muy bien. No, ahora voy a pasar un punto, te lo voy a comentar, pero quiero centrarme en esto para no salirme del eje. Entonces, yo, gobernante, quisiera que los medios de comunicación como empresa tengan los mecanismos y los medios para poder crecer como empresa y cumplan su función. ¿Qué función van a cumplir? De informar. A mí no me interesa si me hacen leña en el gobierno, pero que me hagan leña con fundamento, que me ayuden a gobernar. Porque a veces el presidente está acá y ese decalaje de toda la estructura del Estado hace que de repente no tengas un alcance y control adecuado. El problema es cuando comienzas a bajar y a crecer todo, ¿no es cierto? Entonces no llegas acá, no deberías, por ahora te digo otro tema también, pero la prensa ayuda a esa fiscalización. Entonces, ¿pero qué pasa cuando un presidente o una autoridad, un funcionario, en el uso de sus funciones, viene el amiguismo, viene la coima, la plata, o los pagos por puestos, ¿no? O los diezmos, o los mochazuelos, etcétera, todo lo que vemos nosotros en el país? Entonces, si tú te coludes con eso, bueno, no vas a querer que la prensa te investigue. Pero cuando no te coludes con eso y haces un gobierno como corresponde, yo quisiera que al contrario la prensa sea más contundente, más enfática, que sea más dura, para que ayude a la gobernabilidad. Porque si no apruebo eso y alguien de abajo lo hace, entonces me voy con todo. Tengo la prerrogativa, pues si no lo estoy haciendo, entonces a ese mal funcionario me voy con todo. Pero si no lo sé, entonces sigue puesto este problema por acá, esos tentáculos que tiene el Estado. Entonces, la prensa, por ejemplo, pienso que sí debería tener todas las facilidades para que cumpla su función, pero no para que me tape, o sea, no para que tape los escándalos, sino para que al contrario los destape y ayude a una buena gobernabilidad. Cuando tienes un presidente, un gobernante que mire y tenga este enfoque, entonces enhorabuena, ¿no? No, y también es importante el tema de la publicidad estatal porque permite dar a conocer los programas del gobierno, porque a veces la prensa informa sobre los escándalos o que lo que más rating le genera a ellos como empresa que son, ¿no es cierto? Claro. Pero por otro lado, el gobierno no tiene las herramientas publicitarias para dar a conocer campañas, por ejemplo, ¿no? Por el tema del lavado de manos, el tema de prevención de salud, el tema de las obras que está haciendo. Eso es lo que pasa es que acá nosotros tenemos que ver el Estado, Pepe, como un sistema. Es un sistema. El problema que acá es que nuestro sistema ya está en una metástasis. Hablando de sistemas, propondrías reformas al sistema de funcionamiento político? Por ejemplo, cuando se eligen a los congresistas y eliges al gobierno, el gobierno en los últimos 20 años no tiene mayoría parlamentaria. Y eso genera un Congreso fragmentado,
como lo que sucede hoy día, ¿no? Que tenemos 13 bancadas y la presidenta del gobierno no tiene una mayoría en el Congreso, lo que le obliga a generar alianzas a la presidencia de la República con algunas bancadas en el Congreso. Algunos le llaman, con lo que tú calificaste al principio de la entrevista, ¿no? Como que si la presidenta estuviese secuestrada por el Congreso. Pero ella no tiene quizá otro camino, sino el que generar alianzas para que sus propuestas de leyes, el control político, tenga una cierta cantidad de congresistas que le den la sostenibilidad. Claro. Muy bien. Eso pasa en los últimos 20 años en el país, porque el sistema de elección del gobierno, del presidente de la República y del Congreso se hacen al mismo tiempo. ¿Tú piensas que sería conveniente, quizá, que elijamos primero al presidente de la República para que luego, conociendo ese resultado, recién elijamos a los miembros del Congreso, o mantendrías esa igualdad de la elección? Es una propuesta interesante, ¿no? Yo la verdad que no lo tenía mapeado como tal, pero me parece muy interesante porque, a ver, voy a traer un poco la experiencia militar, muy bien, ¿no? Como Fuerza Aérea, como general de la Fuerza Aérea, y lo que sucede en las unidades. Normalmente, en las unidades militares, al menos en la FAP, lo que haces es que el comando, que son 2 años, ¿no? de ejercicio al mando de una unidad, y el segundo al mando se traslapan, van relevándose en un traslape, o sea, viene a la mitad de la gestión, viene el segundo comando y viceversa. Entonces hay una continuidad. A veces hay problemas cuando sucede justamente cuando los dos entran recién, entonces es algo nuevo, ¿no es cierto? Entonces eso sería interesante, ¿no? Pero que sería pues también podría decir, una decisión que sea de una magnitud de todo el pueblo, ¿no? O sea, claro, porque si el pueblo elige al presidente A, te elige a ti presidente primero, correcto, eres nuestro presidente, ¿no? Claro. Wolfgang es nuestro presidente, ojalá que algún día seas presidente del Perú, te eligen primero y luego el pueblo dirá, muy bien. Claro. El señor Wolfgang necesita una mayoría parlamentaria que le dé sostenibilidad. No, interesante la propuesta porque, mira, fíjate que no lo había pensado, pero de verdad que muy interesante porque, bueno, es un poco lo que sucede con nuestras autoridades regionales y locales. O sea, no son elegidas al mismo tiempo. Hay un desfase, pero que es un desfase que más o menos viendo cómo va el gobierno, vas viendo quiénes son las autoridades que van a representarte en las diferentes regiones del país. Sería interesante eso, pero tendría que ser analizado, ¿no? No, definitivamente tendría que haber un debate para poder cambiar el sistema político. Pero sí, eso sería espectacular, ¿eh? Porque hacerlo de esa manera es algo que ayudaría a una adecuada gobernabilidad en cuanto la población tendría más elementos de juicio para elegir a sus representantes, tanto del Ejecutivo, como también a sus representantes en el legislativo, que son los que van a hacer las leyes. Otro problema, por ejemplo, y lo que acabas de decir es interesante e importante en cuanto a los tiempos, ¿no? O sea, acá vemos que las comisiones en el Congreso y los de la mesa directiva del Congreso todos los años los cambian. Entonces, yo le doy un nombre a eso, le doy la feria. Así como ha pasado el 12 de julio con los partidos donde de verdad que es increíble lo que pasa en nuestro querido Perú, donde se han cambiado de partido político como cambiarse camiseta, porque eso es lo que ha pasado, increíble. No hay una convicción, pero en fin, eso es lo que tenemos que cambiar. Pero en cuanto a lo que sucede en el Congreso, vienen pues las negociaciones por las comisiones. Entonces, y ahí viene pues ese contubernio, como lo digo yo, ¿no? Ya vamos a repartirnos de cuánto, qué es lo que te doy, qué es lo que me das, ¿no? De acuerdo, se juntan bancadas, se cambian de camiseta. Si dentro del Congreso se cambian de camiseta, imagínate lo que quieren, ¿no? Tentar, ¿no? Políticamente por representar a nuestro país. Pero esa es la realidad. Es necesario hacer reformas, ¿no? Tanto en el sistema político nacional como también parlamentario, ¿no? Sí, mira, fíjate que, ya que estás trayendo este tema a colación, Pepe,
Por ejemplo, ¿no? Nosotros decimos en Integridad Democrática. Acá en Integridad Democrática, un aspecto importante es que nadie paga un solo sol por ingresar a nuestro partido ni tentar por una representatividad. Nadie. Y tú lo sabes, por tu experiencia, sabes que mucho de eso se ve en los partidos políticos que pagan por un puesto. Toda la población lo sabe. Usan el término inversión. Voy a invertir, ¿no? ¿Y cómo se financia tu partido? ¿Sabes cómo se financia? Y lo voy a decir acá. Dilo. Nosotros desde hace 2 años, cuando empezamos este proyecto, nosotros estamos en el segundo intento de inscripción del partido. En el primer intento no lo logramos, y en este segundo intento ya sí, porque hemos ingresado al expediente, estamos esperando que el Jurado Nacional nos dé la certificación. Hemos gastado más o menos 320.000 soles. 320.000 soles hemos nosotros gastado en la conformación de una propuesta tan esperanzadora y disruptiva como lo es Integridad Democrática. ¿Cómo? Te lo digo, con polladas, con rifas, con fiestas, así. Una pollada, tenemos más o menos, en este momento ya como 35.000 militantes en todas las regiones del país. Entonces nosotros hacemos una convocatoria, hacemos una pollada, la pollada cuesta 20 soles, nos cuesta a nosotros, porque contratamos una persona, 9 soles 80, entonces tenemos una rentabilidad por pollada de 10 soles 20. Una pollada más o menos nos genera más o menos 15.000 soles apoyando a todos nuestros militantes. Hemos hecho como 6 polladas, hemos hecho 2 rifas, hemos hecho 2 fiestas, y más o menos ahí está el grueso del dinero que nosotros hemos gastado en la conformación del partido. Y también los aportes de nosotros, ¿no? Aportes que nosotros ponemos, como los del CEN. Hacemos a veces, por ejemplo, cuando tuvimos que ingresar el expediente, había que pagar una cantidad de estamos, porque estamos así, ¿no? En el balance. Hizo una convocatoria a nuestros militantes y le pedimos que nos apoyen, porque tenemos que ingresar el expediente. Todo el dinero es bancarizado, ingresa una cuenta, todo está. Yo no recibo un solo sol, Pepe, al contrario, yo aporto de mi sueldo, ¿no? Ahí, y como muchos, y todo está completamente ahí, explicado en los ingresos y egresos. Entonces, hubo gente de provincias que pagaban, o sea, mejor dicho, que aportaban 5 soles. O sea, gente muy humilde, que poner 5 soles, 10 soles significaba mucho, y eso es lo más maravilloso de cuando hay personas que realmente tienen una convicción de cambiar. No estamos hipotecados ni condicionados. No, gracias por la explicación, y creo que va a ser muy bueno que la gente conozca cómo se financian, porque hay tantas leyendas y nadie cosas, nos ha dado un solo sol, Pepe. Todo lo hemos conseguido así a pulso. Se acaba el tiempo. Este último segmento, querido Grossman, dedícalo, te lo pido, por favor, a un mensaje a la juventud que quiere hacer política. ¿Qué le recomiendas a los chicos, a los jóvenes? Yo le diría a los jóvenes que, para empezar, si yo me encuentro acá, es porque no quiero dejarle, particularmente mi posición como un hombre que ha tenido a lo largo de toda su vida una plena y comprobada vocación de servicio, no quisiera dejarle a ustedes un país como el que estamos viviendo nosotros. Quisiera y les pediría a ustedes que, para empezar, que se involucren, que conozcan, que no le dejen la decisión a otros, ni tampoco le den la espalda al Perú. Y los invito para que conozcan a nuestra plataforma política. Conozcan todas, en realidad. Lo que deberían hacer es, por lo menos, informarse, ver quiénes van a ser sus autoridades que lo van a representar. Qué lindo sería que ustedes tengan que elegir no entre el mal menor, como lo hemos visto en las últimas elecciones, sino que tengan la disyuntiva o la duda de elegir entre más propuestas, mejores propuestas, que realmente sean, y que esa sea su duda, y no elegir entre el mal menor. Para eso yo les pediría a ustedes que conozcan realmente quiénes son los actores políticos, quiénes son los que van a venir con las propuestas, y no con engaños, sino con la verdad. Yo los invito, en caso particular, como líder y presidente fundador de Integridad Democrática, que ingresen a la página web del partido. Estamos en todas las redes, Integridad Democrática, y que puedan ver ustedes a través de los contenidos, el ideario, que es realmente maravilloso. El ideario de Integridad Democrática lo hemos hecho, no ha sido un copiar-pegar, lo hemos trabajado realmente pensando en ese bien común que debe llegar hasta el último rincón de nuestro país.
Y ustedes jóvenes son el futuro del Perú. Estoy plenamente convencido que en la medida que más peruanos de bien nos juntemos sin ningún interés particular, siempre pensando en el interés colectivo antes que el individual, vamos a tener un país maravilloso. Yo los invito para que ingresen a nuestra plataforma, conozcan, ustedes tomen la decisión. Ustedes son los que van a decidir quiénes nos va a gobernar o quién va a gobernar nuestro país y quiénes van a ser sus autoridades. Y es importante que ustedes no le dejen la decisión a otros, sino por el contrario se involucren y puedan recibir un Perú mejor, un Perú íntegro, como decimos, el Perú que todos, absolutamente todos nos merecemos. Wolfgang, muchísimas gracias. El mejor de los éxitos de tu carrera política. Gracias, y amigos, será hasta el próximo lunes a las 4 de la tarde, siempre en Educación y Política, en el Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas tardes.